Listo, Calisto. Un placer, apreciados hermanos, estar acá. Vamos a aprovechar el tiempo. En 3 reuniones he querido dar una pincelada nomás de la historia de la iglesia, ¿no? Las 3 etapas de la iglesia, tomando el concepto bíblico, etimológico de la palabra iglesia, reunión de personas que se reúnen para dar un culto. En este caso, nuestro culto a Dios y el estudio de su palabra. Y al estudiar la Biblia encontramos que la iglesia de Dios siempre ha existido y siempre existirá, porque Dios se merece nuestro culto, nuestra honra, nuestra obediencia. Habíamos dicho que bíblicamente la iglesia se divide en 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas de la iglesia? A ver, primero, ¿alguien me ayuda? La iglesia patriarcal. Iglesia patriarcal, muy bien, Romy. Segunda etapa. Iglesia judía. La iglesia judía, muy bien. Me detengo ahí un ratito en la etapa de la iglesia judía. El pueblo judío. El plan de Dios es que, como los patriarcas, los padres fracasaron en su intento de plan de Dios de que mantengan sus hijos en los caminos de Dios, se olvidaron los padres y lógicamente los hijos también. Dios dijo, voy a usar un buen patriarca, uno de los mejores patriarcas, con Abraham, hombre de fe, muy mencionado en la Biblia. Los descendientes de Abraham, Dios tuvo el plan de tenerlo como una nación que sea luz para los otros pueblos. A esa nación les dio el privilegio que iba a nacer el Mesías prometido en los rollos sagrados. Y, por ejemplo, aquí yo tengo, el pueblo judío sabía por lo menos identificar cuando ya sea el tiempo al Mesías con profecías bien puntuales y directas. Tengo aquí material que he usado hace años atrás en las clases de historia moral y religiosa en el CADE con los alumnos de 5º y 6º grado. Yo les daba del curso. Por ejemplo, aquí tengo pasajes proféticos, síntesis de la profecía y cumplimiento. Profecías del Antiguo Testamento. Estaba profetizado en Génesis 3:15, bien conocido, que sería descendiente de la mujer. También está en Miqueas 5:2, nacería en Belén. En Isaías capítulo 7, versículo 4, donde menciona, nacería de una virgen. En Oseas 31:15 habría una masacre de niños cuando nació Jesús. Oseas 11:1 pasaría a vivir las infancias en Egipto. Isaías 9:1-2 tendría un ministerio en Galilea. Sería profeta de Dios. Salmos 2:2 y Isaías 53 sería rechazado por los judíos. Salmo 41:9 sería traicionado por un amigo, sería vendido por 30 monedas de plata. Zacarías 11:12, el dinero sería devuelto. Zacarías 11:13, falsos testigos lo acusarían. Salmos 27, Salmos 35. Isaías 53 se callaría al ser acusado, etcétera, etcétera, etcétera. 32 profecías del Antiguo Testamento relacionadas con Cristo nuestro Salvador. Supuestamente el pueblo judío tenía los rollos sagrados, podía identificar al Mesías cuando llegue. Ahora la respuesta a una pregunta sería, ¿y por qué los judíos no identificaron al Mesías bíblicamente hablando cuando había tantas profecías concernientes a Jesús? Yo encuentro una razón. Teniendo los rollos sagrados, no escudriñaban las sagradas escrituras. Y ese clásico texto, ustedes recuerdan y recuerden conmigo, cuando Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, está hablando a los judíos, vosotros os parece que tenéis la vida eterna,
Ellos pensando que teniendo los rollos sagrados ya tenían la salvación solo con tenerlo. Pero el hecho de tener los rollos no le daba la salvación. Escudriñen, ni leían. ¿Qué iban a escudriñar? Escudriñar las sagradas escrituras. A vosotros, los judíos, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí en las profecías concernientes al Mesías. Viene el Mesías y no lo pueden identificar, amigos y hermanos. ¿Por qué no lo identificaron? Porque no estudiaron las profecías. Ahora, todas las cosas escritas en la Biblia han sido escritas para sacar una lección. Así dice la Biblia. Romanos 15:4. Las cosas escritas que el pueblo judío teniendo Biblia no escudriñaban, ha sido escrita para sacar una lección. ¿Será que también nosotros, que se ha dado a llamar el pueblo de la Biblia, estamos dejando de estudiar la Biblia? Cuidado, hermanos. El pueblo judío rechazó al Mesías porque no estudió, no escudriñó las profecías. Y hay una profecía que Dios dejó a su pueblo en el libro de Daniel, Daniel capítulo 8, que vamos a leerlo. Estoy en las palabras introductorias. Ahora, el libro Apocalipsis es el complemento de las profecías del libro de Daniel. Los dos libros proféticos por excelencia son Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis complementa las profecías del libro de Daniel. Entonces, cuando la Biblia fue prohibida, yo quiero que piensen lo siguiente, hermanos y amigos. La Biblia fue prohibida. La Iglesia Católica, que se unió con el Estado, cuando comenzaron a llamar católica, esa iglesia prohibió la lectura de la Biblia desde los orígenes, después de que murieron los apóstoles y se unió la iglesia con el Estado, con Constantino. Entonces, esa iglesia que tuvo la verdad fue poco a poco apartándose de la verdad hasta que llegó al momento de prohibir la lectura de la Biblia. Y los años pasaron y la Biblia dejó de ser estudiada por los cristianos y sustituida por la tradición y lo que decían los dirigentes de la iglesia y los emperadores que también dirigían la iglesia. Entonces, en esas circunstancias, la Biblia comenzó a desaparecer paulatinamente. Llegó la Edad Media, peor, tremenda cantidad de doctrinas no cristianas ingresaron a la iglesia y la Biblia fue prohibida. Nadie podía leer la Biblia, ni los sacerdotes leían la Biblia. Los sacerdotes eran doctores en filosofía, pero no en teología, no en Biblia. Y profetizado que esa palabra de Dios tenía que ser estudiada porque había un libro en el Antiguo Testamento escrito para el tiempo del fin. Cuando se inventa la imprenta con Johannes Gutenberg, el primer libro que se editó fue la Biblia. Ahora imagínense que cuando la Biblia comienza ya a ser distribuida, a ser vendida, a ser comprada, y con ansia las personas quieren leer las profecías de todos los libros de la Biblia. ¿Cuál es el libro que las personas comienzan a leer cuando se inventó la imprenta? El libro de Daniel. Fascinaba Génesis, los Salmos, la historia antigua, pero el libro que llevó a estudiar a los cristianos fue el libro de Daniel. Ustedes tomen el libro de Daniel, no es grande, solo tiene 12 capítulos. Una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 6 veces, le dice el ángel a Daniel, estas profecías no es para tus días, estas profecías son para el tiempo del fin. Y entonces hay una profecía que tiene que ver con el tiempo del fin. Son las profecías de Daniel. Y no tengo tiempo y del tiempo me va a quedar corto. Yo podría hacer leer uno por uno
las 8, 9 partes del libro de Daniel que le dice el ángel. Daniel dice, no entiendo esta profecía. No te preocupes, escribe, sella, no es para tus tiempos. Y vuelve otra profecía, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Y no entiende Daniel, no te preocupes, Daniel, no es para tus días, es para el tiempo del fin. Entonces tomemos nuestras Biblias. En el libro de Daniel, capítulo 8. Y yo voy a pedir que me compartan la pantalla para ir proyectando algo aquí a ustedes antes de seguir adelante, yo quiero mencionar lo siguiente. Más luego, yo quiero que ustedes usen su cuaderno de apuntes, usen alguna hoja, algún apunte, porque la profecía que vamos a estudiar, esa profecía no se la aprende oyendo ni viendo, se la aprende haciéndola. Así que en estos momentos que vamos a estudiar, justo a tiempo, señalamientos proféticos revelados en el libro de Daniel. Tengan la Biblia cerca, tengan un cuaderno o una hojita así como la que yo tengo acá. Yo les voy a indicar cómo usarlas, pero vamos a leer y también vamos a ir graficándola aquí en nuestra pantalla. El libro de Daniel, capítulo 8. Todos con sus Biblias, por favor. Lean conmigo, y si no tienen Biblia por alguna circunstancia, medio raro porque están la mayoría en casa, todos podemos leer. Tienen sus Biblias. Y si no, presten mucha atención. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que había tenido antes. Durante la visión, me vi junto al río Ulai en Susa, capital del reino de la provincia de Elam. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos. Ahí está el carnero. 2 cuernos altos. Uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur. Ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Miren ustedes la pantalla, ahí está un carnero con 2 cuernos, uno más alto que él, creció después, hería al oeste, al norte y al sur. Ahora me salto al versículo 20. Aquel carnero que viste, anoten su raye, con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Ojo, la Biblia no necesita interpretación particular. La misma Biblia se interpreta a sí mismo. ¿A quién representa ese carnero? Al imperio de los medos y los persas, que como historia universal sabemos que fue imperio del 539, está en la pantalla, 331 antes de Cristo. Pero seguimos la lectura, versículo 5. Nadie podía con el carnero, él estaba y vencía a todo el que venía y no dejaba ni suspiro de otros animales. Versículo 5. Mientras yo pensaba, un macho cabrío viene del oeste y corría tan deprisa que ni tocaba tierra, venía como volando. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de los 2 cuernos que ya había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, que lo atacó furiosamente
quebró sus dos cuernos y el carnero no tuvo fuerzas para resistir. Después, el macho cabrío derribó por tierra al carnero, lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. Wow, pasamos la pantalla. Ahí está. Viene ese carnero que viene, ni las patas tocan tierra, viene volando y acomete contra el carnero y lo derriba. Y entonces la interpretación está desde el versículo 20. El macho cabrío es el rey de Grecia, versículo 21. El cuerno grande que tendría entre sus ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que sucedieron, pues vamos a leer. Versículo 8, vuelvo al 8. ¿A quién representa ese macho cabrío? Grecia, que fue imperio 331 al 168 antes de Cristo. El macho cabrío se engrandeció mucho cuando estaba en su mayor fuerza. Aquel cuerno que tenía uno solito fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y de esos vientos, versículo 9, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia la tierra hermosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Contra el príncipe del ejército se engrandeció. Quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad. Prosperó en todo lo que hizo. Entonces oí un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y el otro respondió, hasta 2300 días de tarde y mañana, y todo. Entonces el santuario será purificado. Cuando tengan tiempito, después leen desde el versículo 15 en adelante. Entonces, mantenemos ahí en la pantalla. Vamos a resumir. Lectura comprensiva. En capítulo 8, el famoso capítulo 8 del libro de Daniel, Daniel ve en visión 2 animales. El uno un carnero que tiene 2 cuernos. No hay otro animal que pueda contra el carnero. Ahí está el carnero. Daniel 8 tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro. En la alianza uno fue más destacado que el otro. Ese imperio, dice la misma Biblia en el versículo 20, ese carnero representa a los medos y los persas. En los tiempos de Daniel, cuando era jovencito Daniel y estaba ya en cargos en Babilonia, eran provincias pequeñas. Y yo me imagino a Daniel cuando escucha que esas provincias van a ser imperios. ¿Será cierto? No entiendo. Y no había quien contra ese carnero. Pero en la visión ve que del otro lado viene el macho cabrío. Daniel mismo 8. Sus patas ni tocaban tierra, iba como volando. Acometió contra el carnero, los despedazó, le hizo pedazos y no había ninguna otra bestia. Me llama la atención algo profético. Era velocísimo. Y entonces el mismo ángel del versículo 20 viene la interpretación. Ese imperio va a ser el tercero después de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, que fue imperio entre 131 al 168, va a dominar y el cuerno grande es el rey primero. Y la historia universal, amigos, hermanos, menciona que el rey primero se llamaba Alejandro el Magno, el Grande.
que conquistó el mundo. Desde jovencito comenzó a guerrear y a la edad de 30 años ya no tenía nada que conquistar. Fue velocísimo. Eso dice la historia y estaba profetizado de los tiempos de Babilonia. Entonces, lo que llama la atención, que se quiebra el cuerno y en su lugar salen otros cuernos, todos hacia los distintos lugares del cielo, y de esos cuernos, de donde las 4 direcciones que está viendo Daniel en la visión, sale un famoso cuerno pequeñito. Y ese cuerno pequeño me llama la atención porque ese cuerno pequeño hace algunas cosas. Está contra Dios, contra el príncipe de los ejércitos celestiales. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos celestiales? Es Jesús. Quita el continuo. ¿Recuerdan las clases del viernes pasado? Dios diseñó un sistema de culto ahí en el santuario, lugar santo, lugar santísimo. En el atrio había la llama que siempre estaba prendida. Se sacrificaba un cordero que representaba al Cordero de Dios. Un continuo sacrificio. Ese santuario iba a ser destruido. Quita el continuo. Echa por tierra la verdad y hace todo lo que quiere y progresa. Y yo me imagino a Daniel sorprendido que va a haber una potencia que esté contra las verdades del cielo, contra el príncipe de los ejércitos celestiales, que es el Mesías, contra el pueblo de Dios. La verdad la va a echar por tierra y va a prosperar. Y no había quien pueda contra el cuerno pequeño. Y entonces Daniel dice, yo no entiendo qué es lo que pasa. Y entonces un ángel ve en visión Daniel que pregunta a otro ángel, ¿hasta cuándo será esta abominación? El otro ángel que le responde, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora, Augusto, ¿sí? ponerle en pantalla grande para que se amplíe un poco más la imagen. Está pantalla completa, no sé cómo hacer más grande. Aplástele la copita que sale abajo. Ya, esa ya, ahorita no me sale nada, ninguna copa porque ya está pantalla completa. ¿Por qué no? Se amplió. Tiene que habilitar la edición. Al habilitar la edición se le despliega. Sí, ahí arriba dice habilitar edición. A mí no me sale nada. ¿No le sale? Entonces sáquele y vuelva a poner. Ok. Sáquele y vuelva a poner. Para que se vea, porque más adelante vienen gráficos y se va a ver chiquito. Ahí arreglémosle un poquito. A ver, compartir pantalla. Ya, ahorita es así. Entonces ahorita pongo pantalla completa. Esa es la que sale. Bueno, seguimos Pero ustedes tienen buena vista, ¿no? Cuando se pregunta hasta cuándo viene todo ese progreso del cuerno pequeño que está contra Dios, contra la verdad, y Daniel no entiende. Y ora al Señor, Señor, por favor, no entiendo. ¿Qué le dice el ángel? Tranquilo, Daniel, no es para tu tiempo, porque Daniel estaba pensando en lo siguiente, ayúdenme a mí y yo les ayudo a ustedes a tener la atención. Daniel sabía que cuando salió el pueblo israelita en cautiverio, el imperio romano atacó la ciudad, destruyó la ciudad, se llevó cautivos a miles de cautivos israelitas, entre ellos a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Y entonces el profeta Jeremías había dicho que 70 años va a durar
el cautiverio babilónico. Y cuando va a surgir una potencia, ¿no? Un cuerno pequeño que va a estar contra el pueblo de Dios, contra la verdad, contra el príncipe de los ejércitos celestiales. Un ángel pregunta al otro ángel, ¿y hasta cuándo va a ser todo esto? ¿Y qué escucha Daniel? Escucha que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ya no son 70, pensó Daniel. Ahora son 2300 años. Qué pecado grande hemos cometido que Dios ya nos castiga con tremenda cantidad de años. Y entonces el capítulo 9, los que no han estudiado o quieren estudiar y profundizarse, dice ahí el capítulo 9, noble oración de Daniel. Daniel comienza a orar. Señor, hemos pecado. No entiendo las profecías. Ten la bondad de iluminar nuestras mentes, pero primero perdonar nuestros pecados. Y entonces en el capítulo 9, que es lindísimo, que les dejo de tarea para que lo lean esta noche, que dice, el versículo 19, desde el 9:1 al 9:1-19 está una oración extraordinaria pidiendo perdón de pecados. Versículo 19, escucha, Señor, Señor, perdona, atiende, Señor, y obra. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Explica dice mi Biblia, yo estoy usando Reina Valera 2000. Gabriel vuelve y explica la visión anterior. Viene el ángel a explicar la visión, pero primero con una acotación bonita. Del 20 al 23 voy a leer, porque estamos en el día del Señor y es muy posible que entre los que están viendo, escuchando, puedan pensar en lo siguiente. Tiene problemas, tiene dificultades, has orado por algún problema. Aquí encontramos una gran verdad. Cuando hay sinceridad, cuando oramos con alma, vida y corazón y con fe, Dios siempre contesta las oraciones. Versículo 20 dice, aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado del pueblo Israel, y presentando mi ruego ante el Señor mi Dios por el santo monte. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza, me tocó a la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde, me instruyó y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres un varón muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Ahora, amigos y amigas, yo quiero entrar en una profecía, la más larga de la Biblia. Quiero pedirte un favor muy especial. Esta profecía es la más difícil de la Biblia, la más larga de la Biblia. Pero recuerden, si alguno de los presentes nunca estudió esta profecía, le va a ser bien difícil. Si ya ha estudiado alguna vez y todavía no puede, hemos orado, el pastor Mera o yo, que bendiga aquí al pastor Rivas en el estudio de esta noche. Y pídele al Señor donde estés, que Él te ayude a entender esta profecía. Yo en la pantalla he graficado
ahí algunas cosas interesantes. Hay una línea horizontal de unos 23 centímetros. Miren de ahí la flechita, ahí tracen una línea horizontal de unos 23, 24 centímetros. ¿Listos? Y ahí hay una señal, una flechita que está con 2 letras. EC, era cristiana, como que fuera la línea del tiempo. La historia ha sido dividida en dos. El más grande fundador de una religión fue Jesucristo. Y en el año 500, Dionisio el Pequeño, el exiguo, él se le ocurrió una idea. El más grande fundador de una religión ha sido el cristianismo. ¿Por qué no dividimos la historia en dos partes? Lado izquierdo está en la mitad de la línea del tiempo, era cristiana, nacimiento de Jesús. Y datemos todas las fechas al nacimiento de Jesús. Antes de Jesús, los años vendrían en forma descendente, de mayor a menor, va disminuyendo. En la derecha del nacimiento de Jesús, va en forma ascendente. Entonces, lado de mi izquierda, antes de Cristo. Lado de mi derecha, después de Cristo. Dejamos un ratito ahí la figura y vamos a comenzar. Dice acá, de versículo 24. Pastor, Sí. no se está apreciando la imagen. No sé, se va a hacer más difícil de pronto lo que usted quiere darnos a entender con el gráfico. Tienen que salir, darle vista previa a todo porque usted lo dejaron ahí y está congelado. No pasa ni para adelante ni para atrás. Está congelado, ahorita está congelado. Sí, pero no estamos viendo sino nada más el título de justo a tiempo. No hemos visto la gráfica que usted acaba de decir. Ah, no está saliendo la gráfica, dice. Pero yo hice prueba con Karina y salió muy bien. Antes hicimos la prueba y sí salía. A ver. ¿Le explico sin el gráfico? Como usted está diciendo que va a ser un poco más difícil y si no vemos el gráfico entonces va a quedar más difícil todavía. Mejor sin gráfico. Sin gráfico. Bueno. Ok, entonces vamos sin gráfico. Trazaron la línea del tiempo. Sí, era cristiana. Sí, la era cristiana da una marca ahí. El Dionisio el exiguo dijo, antes de Cristo los años van a venir en forma descendiente, ponen un menos. Después a la derecha ponen un más. Va en forma ascendente. Este año es 2020, el próximo es 2021 y va aumentando. Pero antes de Cristo vienen en forma descendente. Y les gustó. Y entonces desde ahí rige el calendario antes de Cristo y después de Cristo. Pero queremos seguir lo que dice el profesor Gabriel. Dice que vino Gabriel a enseñarle la profecía de los 2300 años. Y esa profecía está explicada desde el versículo 23. Todos con Biblia, papel y lápiz y ir puntualmente. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, dice Gabriel, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. No se van a confundir. Piensen textualmente lo que están leyendo y yo estoy leyendo en voz alta. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuántas semanas estaban apartadas para el pueblo judío? Aparte en el gráfico un poquito a la derecha de la era cristiana, porque va a pasar
70 semanas están apartadas para el pueblo judío. Ahora, dice así, versículo 25, ¿entiende? Pues conoce que de que salga la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla reedificadas en tiempos angustiosos. Versículo 26. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías y no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario. Su fin vendrá como inundación. Hasta el fin de la guerra será sellada en asolamiento. Y en la última semana se confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo se ejecutará la abominación asoladora hasta la ruina decretada y caída sobre el desolador. Ahora, quién sabe, vamos a hacer una aclaración. ¿Listos? Viene el ángel Gabriel a explicarlo a 2300 años. Yo me voy a guiar por ojalá que haya un milagro para guiarme yo con esta de aquí. Ponme la pantalla. Pero es que ellos no pueden ver. Pero me están escuchando. Una pena que... Antes de compartir la pantalla, hunda F10. Antes de compartir la pantalla en la diapositiva, hunda F10. Y después que le hunda F10, que le amplíe todo, le comparte pantalla. No entiendo. Porque ya está... En el PowerPoint, donde usted está, en el PowerPoint del F10 para que haga la presentación de la diapositiva. Y ya después le da a compartir pantalla. En el Zoom. Ya, y de ahí es que no sale. Váyase al Zoom y comparte pantalla. Eso Abajo es lo que estoy haciendo. Ahorita ya ni sé qué es. Eso es lo que estoy haciendo, compartiendo pantalla. El Zoom está abajo. Arribita de ahí, hermana, dice habilitar edición. Arribita donde está el título justo a tiempo. Hay una barrita amarilla, dice habilitar edición. Barrita amarilla. Aquí no tengo ninguna barra amarilla. Bueno, pastor, avancemos. Porque hay una con verde pero ahí. No, eso no tiene nada que ver. La barra verde que le está saliendo a usted es la del Zoom. Eso dice nueva función. Pastor, avancemos. Bueno, avancemos. Déjale ahí decirme para mí. Ellos no ven. No ven, pero ustedes sí me van a escuchar, ¿no es cierto? Sí, Yo sí. siempre he dado las clases en 2 clases, en pizarra en mano y los alumnos con su cuaderno de apuntes. Entonces tienen ustedes graficada la línea del tiempo, ¿verdad? Que le hice poner EC. La izquierda es antes de Cristo y a la derecha es después de Cristo. Entonces, cuando se dividió la historia en 2 partes, Dionisio, que fue el inventor de emisión del tiempo, él se equivocó con el año 0. Viene 4, 3, 2, 1. Debería tener el 0 para comenzar a la derecha, la cristiana, 0, 1, un año. Él se comió el año 0. Entonces, cuando se hacen las operaciones antes de Cristo,
a después de Cristo, siempre se añade un año por el año 0 que Dionisio no lo computó. Ustedes tienen que hacer lo que hacen las personas que son investigadores, y todos están aquí porque son investigadores. Anoten Dionisio, investiguen en la historia, en el diccionario enciclopédico, quién fue, diccionario bibliográfico enciclopédico, quién fue Dionisio. Fue un monje muy estudioso que él creó, dividió el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, tomando la interpretación, la enseñanza de Gabriel, el ángel que viene a Daniel y no entiende qué es lo que va a suceder en 300 años. El ángel viene y le dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿De qué pueblo era Daniel? Era judío. De los 2300 años está destinado la última oportunidad para el pueblo judío. Ahí va a nacer el Mesías, iba a ser ungido el Mesías, y le divide Gabriel las 70 semanas en 3 partes. Primero 7 semanas, después 62 semanas, y al terminar las 62 semanas será ungido el Mesías príncipe. El Mesías príncipe fue ungido, fue bautizado, entonces estaba profetizado el año del bautismo de Jesús. 7 semanas para construcción de las murallas que estaban derribadas en en Israel por el imperio babilónico. 7 semanas reedificadas las murallas en tiempos peligrosos, dice Gabriel. Entonces, después de 7 semanas vienen 62 semanas. Cuando terminen las 62 semanas, se va a bautizar el Mesías. Queda una semana más. 7 más 62, 69. Queda una, porque 70 semanas están determinadas para el pueblo judío. Y en la mitad de la última semana va a morir el Mesías príncipe. Interesante. Entonces, en esta profecía, más de 5 siglos antes, por medio de Daniel, Dios había predicho el tiempo exacto del comienzo del ministerio de Cristo. Pero todavía no les he dicho cuándo comienza o cuándo termina, porque el mismo ángel se encarga de decir cuándo comienza y cuándo termina. Entonces, los 1300 años se dividen una parte exclusiva para los judíos, para que en ese tiempo nazca el Mesías. Y dice, 70 semanas están cortadas para tu pueblo. 70 semanas, cada semana tiene 7 días. 70 por 7 salen 490 años. Están determinadas para el pueblo judío. En esas 70 semanas, en esos 490 años, se va a reedificar los muros en 7 semanas. Y después, en 62 semanas, es ungido el Mesías. Y en la mitad de la última semana, ahí va a morir el Mesías príncipe. O sea que en esta profecía de los 2300 años, la última oportunidad que Dios da al pueblo judío proféticamente para que reconozca a Dios, acepte el Mesías, estaba ya profetizado. Esta es la profecía más cristocéntrica de todas las profecías de la Biblia. Entonces, vamos a entrar en detalles. Vamos, Daniel capítulo 9, versículo 24. Todos con sus Biblias y con su papel de apuntes. 70 semanas están cortadas para tu pueblo, tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad,
traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25, clave, subrayen, atiendan bien. O no se entiende que desde las que salga la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Entonces me detengo ahí. ¿Cuándo va a comenzar los 2300 años y las 70 semanas apartadas para el pueblo judío? Entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén, entonces la profecía de los 2300 años y las 70 semanas cortadas para el pueblo judío va a comenzar cuando se salga la orden de reedificar la ciudad que estaba destruida. ¿Cuándo se da el decreto de la restauración del templo y las murallas de Jerusalén? La misma Biblia nos dice cuándo se dio el decreto. Entonces en Esdras, capítulo 7 y versículo 7, nos da el inicio profético de cuándo comienzan los 2300 años y las 70 semanas apartadas para el pueblo judío. Esdras capítulo 7, versículo 7. En el 7º año del rey Artajerjes, vinieron con él a Jerusalén algunos israelitas, incluyendo sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. ¿Qué dice ahí la Biblia? En el 7º año del rey Artajerjes. ¡Wow! Entonces, pero todavía no me dicen qué año antes de Cristo fue esto. Simplemente antes se computaban los años de acuerdo con los emperadores. Y aquí dice que el decreto para reedificar las murallas de Jerusalén que estaban derribadas se dio en el 7º año del rey Artajerjes. Yo estoy aquí en mi oficina, en mi biblioteca, y tengo aquí una colección, tengo una enciclopedia de 6 tomos. Y en el segundo tomo, tengo aquí en mi mano derecha a mi esposa, saqué de mi biblioteca, el tomo 2, en la letra C, cronologías, donde están todas las cronologías de los reyes antiguos. Están por columnas. Los reyes de Egipto, los reyes de Asiria, los reyes de Babilonia, de cuándo a cuándo reinaron. Nos interesa los de Persia. Y entonces buscamos Artajerjes. Dice ahí en qué año comenzó a reinar Artajerjes, hasta qué año. Artajerjes I, 464 a 424. 464 a 424. A 424. A ver, secretaria, para los que están anotando, repítame. ¿De cuándo a cuándo reinó Artajerjes? 464 a 424. A 424 Artajerjes. Y la Biblia dice que en el 7º año del rey Artajerjes, antes de Cristo, los años vienen en forma descendente, restando. Si comenzó a reinar en el 464, fue en el 7º año, ¿qué tengo que hacer? Una resta. Muy bien, por ahí dijo alguien restar. 464 le resto, porque es antes de Cristo, le resto 7. 7 de 14, ¿cuánto da? 457. 457. Wow, ya sé cuándo comenzó esta profecía, porque es el 7º año del rey Artajerjes.
que reinó del 464 al 424, resto 7. Entonces comienza la profecía históricamente, proféticamente, bíblicamente, el año 457. ¿Estamos? ¿Están en su gráfico? Estamos avanzando. Quién sabe, con una anécdota pastoral. Yo comenzaba el ministerio y nosotros, esta profecía es la cédula de identidad de nuestra iglesia, por lo que acontece cuando termine la profecía. Dijo un pastor evangélico, oye, dice, colega, eso que ustedes inventaron esa fecha, ustedes se ponen esa fecha para que coincida cuando surgió la iglesia adventista. No hay en ninguna parte de la historia que diga que en el año 457 se dio el decreto para reedificar las murallas y el templo derribado en Jerusalén. Yo dije, wow, ahora tengo que buscarla, el libro de historia. Y hasta que salió un diccionario en 6 tomos y está lo que yo les mencioné, los reyes que menciona la Biblia, de qué año a qué año antes de Cristo estaban, y encontré ahí lo que acaba de leer aquí Amanda. Cuando comenzó a reinar cada emperador, pongamos de Persia. Y entonces, ahí viene matemática simple. Pusieron en el extremo izquierdo cuando comienza la profecía de los 2300 años, en el año 457. Pero este matemático, Gabriel, nos pone en problemas. Divide las semanas en 3. 3 partes. En 3 partes. 7 semanas para reedificar los muros. Y después 62 y después 1. Vamos por parte. Pastor, ¿sí? Solo algo, mire, ¿Ya? para que no se pierdan. Los que tienen la Biblia misionera, no sé si la alcanzan a ver también. aquí. En la Biblia misionera, en la página 1263, y la 1261 y 1263 está la línea del tiempo graficada y ahí podemos ir analizando lo que usted diga. Gracias. ¿Cómo llama usted, hermano? Alexis Ríos. Alexis, casi Ríos. Está bien, lindo. Entonces se auxilian ahí ya me puso más tranquilo. Entonces, 7 por 7, ¿cuánto da? 49. 49. Le restan a 457, 49. A ver, 408. 408 le ponen arriba del 7. 408. Ahí iba a ser reedificada los muros. Perfecto. Ya nos lleva al año 408. Entonces, después de las 7 semanas, vienen 72 semanas. Multiplico 62 por 7. ¿Cuánto da? Pastor, 49 años se necesitó para restaurar los muros. Sí, fue difícil, fue bien difícil. Y eso porque incluso la profecía dice en tiempos difíciles. Estudiamos hace pocos trimestres atrás el libro de Esdras y de Nehemías. Ok, vamos avanzando. Entonces, 62 semanas, 62 por 7, ¿cuánto da? 434. ¿Perdón? 434. 434 antes de Cristo. Entonces, 434 y ya estamos en el año 408, ¿no es cierto? ¿Tenemos que hacer una suma o una resta? Tenemos que hacer una resta porque estamos antes de Cristo, pero ojo, para restar, siempre nos enseñaron en la escuela que para restar hay que poner la cantidad mayor primero y la menor después para restar. Ponemos la primera 434 y ya estamos en el año 408, restamos 408.
Me están siguiendo. Sí, 434 pastor. más 4 menos 408, ¿qué me da? 7. 26, 26, 26, ya me pasé la era cristiana. Más el 1 del 0 Más, año. más el 0 27 año. después de Cristo. 27 después de Cristo. Epa, por eso ya ustedes son buenos alumnos. Estaba profetizado que Jesús iba a ser bautizado. Ya les explico posteriormente. Al terminar las 62 semanas que da el año 27. Me queda la última semana. 7 más 62. Y en la mitad de la última semana se va a cortar la vida al Mesías príncipe. 27. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. 27 más 7 me da 34. Anoto 34 arriba de la última semana. A la mitad de esa semana, estoy haciendo yo con ustedes, mitad entre 27 y 34 del año 31. Año 31, ahí muere el Mesías príncipe. Ojo. 408, restauración de las murallas y el templo. El fin de los 434 me lleva pasando a la era cristiana al año 27, que da hasta el 34. Y yo en el diagrama que les quería presentar en la pantalla le puse un título. La última. Esa camiseta bonita. Ahí está el título. Más de 5 siglos antes, por medio de Daniel, Dios había predicho el tiempo exacto del comienzo del ministerio de Jesús. Estaba profetizado el bautismo y la muerte del Mesías. Ahora, ¿en qué año terminan las 70 semanas? A ver, ¿cómo estamos? En el año 34. Año 34 de la era cristiana. Con la muerte de Esteban. Con la muerte aquí, históricamente, los judíos rechazaron el cristianismo. Sacaron a Esteban fuera de las murallas de Jerusalén, lo apedrearon y dijeron, no queremos a los cristianos y no aceptamos a Jesús como el Mesías. Y lo apedrearon, eso es histórico. Y yo decía lo siguiente, y les digo a ustedes, esta profecía de Daniel yo la estudié hace pocos meses atrás en la iglesia central aquí de Guayaquil. Y así asistió a todo el curso de Daniel un judío. En 2 clases la desarrollé. Y yo me acuerdo cuando llegamos a esta conclusión y de que Jesús, la muerte del Mesías, su bautismo estaba profetizado en las profecías de los 2300 años. Cuando terminó la clase se acercó ante mí con lágrimas en los ojos en la iglesia central y me dijo lo siguiente: pastor, yo he tenido buenos profesores rabinos, pero nosotros no hemos estudiado nunca esta profecía. Y me dijo ahí, pastor, acepto a Jesús como el Mesías. Yo me emocioné porque una persona que conocía Biblia, conocía el Antiguo Testamento, ellos lo estudian supuestamente, entre comillas, lo estudian, no escudriñan. Y 5 siglos antes, por medio de Daniel, Dios había predicho el tiempo exacto del ministerio de Jesús. Hay un texto que me llama la atención, es Gálatas 4:4, si algún hermano puede leerlo. Gálatas 4:4, en relación con la profecía de los 2300 años. ¿Quién puede ayudarme? Gálatas 4:4. La palabra del Señor dice,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido Palabra de de Dios mujer y nacido dice, bajo la ley. pero también digo, entre tanto, que Pero el no estoy escuchando. heredero es Hermanito, está divino. bien lo que leyó el hermano. Gálatas 4:4. Una sola persona. A ver, que el hermano que estaba leyendo, léalo por favor. Ya, perdón. Pero es Gálatas 4:4. Pero Sí, está cuando bien, vino el perfecto. cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Exacto. Amén. Venido el cumplimiento del tiempo. En los planes de Dios que están organizados, estaba en el tiempo de la profecía de los 2300 años, ya estaba profetizado el ungimiento y la muerte del Mesías, no antes ni después. Entonces, cuando un judío como el que le estoy mencionando, de nombre José, escuchó esto, el Espíritu Santo le abrió el entendimiento y ahí reconoció que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y eso es Amén. como libertad. Entonces ya estamos en el año 34. 34. ¿Cuántos años faltan para saber cuándo termina? Bien facilito. Otra operación. Pongan ahí 2300 años. ¿Cuántos de los 2300 años, cuántos años fueron apartados para el pueblo judío? ¿Cuántos fueron apartados? Repito la pregunta. De la profecía de los 2300 años, ¿cuántos años fueron apartados para el pueblo judío? 490. 490 años. Muy bien, me están siguiendo. Entonces hago una resta. ¿Cuántos años faltan para terminar? 1810. Muy bien, hermana. Pero ya estamos en el año 34 de la era cristiana. Le sumo a 1810 el 34 que ya está en la era cristiana. Le 1844. 1844. Ahí termina la profecía de los 2300 años. Y el santuario será purificado. Cuando comenzaron a estudiar la Biblia, dijeron, no hay santuario, ni los judíos tienen santuario, será la tierra. Y comenzaron a estudiar y pensaban los estudiosos que en 1844 iba a venir Jesús a purificar la tierra. Y fue el gran despertar religioso. Estudiaron y nos vieron estudiando. Y termina la profecía oficialmente, proféticamente en 1844. Ahí va a suceder dos cosas. Una en la tierra, el fin de la línea del tiempo, pensamos una flechita para arriba, otra para abajo. La de abajo es la tierra y la que va arriba el cielo. ¿Qué iba a ocurrir en la tierra? ¿Recuerdan lo que leímos? Que la verdad iba a estar echada por tierra, la verdad. Yo le voy a hacer llegar después al pastor Washington Yanes el cuadro que yo quería proyectarlo. La verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La doctrina del sacerdocio de Jesús iba a ser levantado. ¿Qué dices? San Juan 17:17, santifícalo en tu palabra es la verdad. 1844 iba a levantarse un pueblo restaurador de la Biblia. Salmo 119, versículo 145. Salmo 119, versículo 143 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Un pueblo iba a levantar la verdad que estaba echada por tierra. Y en el cielo, ¿qué iba a suceder? Hebreos 8:1. ¿Quién me ayuda? Hebreos 8:1, 2 y 3. Hebreos 8. Ahora,
hermanito. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Sí. Ahí en Hebreos capítulo 8, hermanito, yo le voy a dar énfasis en algo más. Versículo 1, Hebreos 8:1, dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Lo principal del estudio de los 2300 años está en Hebreos 8:1. Lo principal que venimos diciendo es que tenemos sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Todos somos sacerdotes puestos para ofrecer presentes y sacrificios. Esto en el versículo 3. De ahí que era necesario que Jesús tuviese algo mejor que ofrecer. Allá en 1844, Jesús entró al lugar santísimo del verdadero santuario para comenzar la última etapa, el juicio investigador antes de la segunda venida de Jesús. Voy a ir terminando porque se hizo muy largo el estudio, contándole una anécdota y aquí una aclaración también por el gráfico que hicieron los hermanos. Yo era pastor de la iglesia central de aquí de Guayaquil hace algunos años atrás. Y me ha gustado siempre enseñar en clases bíblicas, profecías, porque es bonito, es inspirador. Y cuando anuncié que iba a tener los sábados a las 3 de la tarde, las clases de Daniel, un buen grupo de hermanos se reunió para tener estos estudios. Entre los que estaban ahí, había algunas personas que cuando terminamos el estudio, uno levantó la mano y dijo lo siguiente: pastor, cuando usted dijo que va a estudiar los 2300 años, yo vine por algo. Y entonces en el gráfico que ustedes vieron, notan que dice que Jesús murió en el año 31 y que fue bautizado ¿en qué año? El 27. Y entonces yo había explicado lo del año 0, que ustedes ya lo captaron muy bien, pero no les había dicho que una referencia de Dionisio el Pequeño, de dónde iba a partir la datación de la era cristiana, dijo de algún evento del Imperio Romano, y tomó como fundación del Imperio Romano como referencia para datarlo a la era cristiana. Pero la fundación del Imperio Romano no está detallado con año exacto porque se basa en una tradición de Rómulo y Remo. ¿Han leído alguna vez de una loba gigante que amamantó ahí a Rómulo y Remo en tal año? Y el dato oficial de lo que dice la tradición, se equivocó Dionisio en 3 años en la datación de la fundación de Roma. Entonces tuvo 2 errores Dionisio: el año 0 y desde dónde partió como referencia histórica de la fundación del Imperio Romano, se equivocó en 3 años. Por eso dice que Jesús fue bautizado el año 27 y muerto el año 31. Pero hay equivocación del calendario. Yo tuve un buen profesor, el arqueólogo, el científico Daniel Jarmele Dupuy, que escribió algunos libros históricos interesantes. Yo descubrí algo, que en las Naciones Unidas hay una comisión oficial
estudiando el error del calendario que Dionisio se equivocó y hay un error de por lo menos 3 años históricamente hablando, pero no encuentran una solución para arreglar la datación de los años. ¿Saben por qué? Porque tendrían que quitarle algunas fechas, algunos años, y quieren poner en las Naciones Unidas el día 0 para ir poco a poco poniéndose al día, pero nadie lo acepta, porque la familia cristiana primitiva, el origen primario del Edén, Dios creó todo en 6 días, inventó la semana, es invento divino, la semana, para que se acuerden de un Dios creador. Entonces, hay personas que guardan el jueves como día de descanso, son los orientales, el viernes como los maometanos, el sábado como los judíos, algunos bautistas y adventistas, el domingo casi todos los cristianos. Nadie acepta cambiar en la semana de 7 días y por eso no hacen el cambio. Y científicamente, astronómicamente, hay error del calendario de 3 años. Y cuando estaba en esa reunión de hace años con algunos personas, incluso voy a dar el nombre porque es cierto para que ustedes después investiguen, había el decano de la facultad de economía, había seguido el curso de historia de la iglesia y yo les mencioné que según la profecía de los 2300 años, encontramos el error de Dionisio y el economista levantó la mano cuando terminé la explicación en la pizarra. Pastor, yo vine por eso, porque todas las personas que somos estudiosos sabemos que hay un error de calendario de más de 3 años. Y sin la profecía de Daniel y de Gabriel se seguía con el error. Entonces yo decía, no, esto no es cierto, se equivocó Gabriel, pero Gabriel era buen maestro, bien matemático y sabía las profecías. Hay error de calendario, por eso sale esos 3 años mínimo. Y él decía, confirmo la palabra de Dios, la Biblia, como la palabra de Dios. Estaba un decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad aquí de Guayaquil, el doctor licenciado en ese tiempo, Apo Martínez, Alejandro Martínez. Después de esta profecía me buscó, pastor, yo quiero estudiar el libro de Daniel porque quiero sacar el doctorado con las profecías de la Biblia. Y él tomó como referencia estos datos históricos que yo le he dado. Ahora, hermanos, está profetizado que en ese año iba a haber un movimiento restaurador cuando terminen los 2300 años de un pueblo que levante la verdad aquí en la tierra y en el cielo comienza la última etapa antes que Jesús venga por segunda vez. No somos una iglesia más, somos una iglesia profética que nacimos en un tiempo específico. Cuando ese pastor evangélico me dijo, ustedes inventaron el 457. Ahí encontré, aquí estaba, hermanos, que no les pude mostrar en antes de mi biblioteca, saqué este libro. ¿Qué dice ahí en el libro? Los que pueden leer. Enciclopedia de la Biblia. Enciclopedia de la Biblia, tomo número 2. ¿En qué año corresponde al 7º año del rey Artajerjes? Científicamente, históricamente, esta fecha. ¿En qué año va a terminar? En 1844. El cuerno pequeño hasta ahí tendría la verdad echada por tierra y surge un movimiento restaurador de la verdad. Ese es nuestro pueblo. Ese es nuestra cédula y de identidad. Ahora que estamos repartiendo un libro misionero, le hemos puesto ahí un sticker, ¿no? Este obsequio de la iglesia adventista. Y van a preguntar, ¿y qué son los adventistas? ¿De dónde salieron los adventistas? ¿Una iglesia más? No, no somos una iglesia más, hermanos. Somos hijos de la profecía. Nacimos en el año que debía nacer y eso que nos dé fuerza
Yo no me da pena que no salió el cuadrito por ahí haciendo, pero veo que están siendo buenos alumnos, Pastor Washington. Han estado pilas los alumnos. Que Dios nos bendiga y que cumplamos el objetivo, reafirmemos nuestra fe. Las profecías bíblicas no podían fallar. Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento. Los judíos, teniendo la Biblia, dejaron de estudiar la Biblia. Y el año 34 dice la historia eclesiástica que hasta ahí el pueblo judío tuvo la oportunidad de aceptar a Jesús. Algunos se han aceptado. Hay judíos, hay iglesia adventista en Israel que tienen la certeza porque han estudiado esta profecía y han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y nosotros como miembros de iglesia, apreciados hermanos, que podamos certificar que nuestra iglesia es la iglesia de Dios y prediquemos con firmeza. Esta es nuestra iglesia, es una iglesia profética y que Dios nos ayude como iglesia a cumplir nuestro cometido. Que Dios nos bendiga. Pastor Washington. Gracias por la invitación, pero solamente he puesto yo para que los hermanos investiguen, anoten, estudien y no se queden con lo que dice el Pastor Rivas. Y que Dios nos siga dando un resto de sábado muy bonito y feliz. Estoy viendo el reloj, me pasé el tiempo, pero valió la pena, creo. Muy bien, queremos en esta noche agradecer infinitamente el aporte del Pastor Rivas durante estos fines de semana. Y queremos allí los hermanos presentes, quien pueda colocar allí su manito virtual o levante la mano en el lugar que está y le agradecemos. Prenda su cámara, por favor. Prenda su cámara. Agradezcamos allí al Pastor Rivas por haber compartido con nosotros su experiencia, su enseñanza, su caminar, ¿no? Pastor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos agradecidos por su aporte a nuestros líderes, a nuestros ancianos, directores de iglesia. Así que, Pastor, mil gracias. Y no queremos terminar aquí, Pastor. Queremos en primer lugar acá, apreciados líderes. Yo sé que aquí quedaron muchas cosas claras, pero si hay alguien acá que todavía tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, este es el momento de hacerla. Prenda su micrófono y haga la pregunta al pastor en estos momentos para que puedan quedar disipadas cualquier duda que haya quedado por allí. A ver, si lo hubiese. Pastor Rivas, buenas noches. Buenas noches, don hermano Julio. Agradecido, pastor, por es muy ilustrativo sus enseñanzas, pastor. Quisiera que me preste la enciclopedia que nos mostró, pero la pregunta es la siguiente, pastor. Corregido el error, se entendería que Jesús no murió en el año 31, sino en el año 27. No. No se entiende así. Más bien tres años equivocados. Más. Habría que subirlo. En el 34. Sí, gracias a la pregunta, hermano, porque aquí hermano Julio y todos nuestros hermanos, para que se disipen alguna duda, tomen cualquier enciclopedia de historia, de personajes, ¿cómo se llaman? Enciclopedia bibliográfica de hombres famosos del mundo. Hay algunas enciclopedias así. Y busquen de Jesús y que les diga cuándo nació Jesús. Ninguna enciclopedia dice que nació Jesús en el año 1. ¿Ustedes han investigado algo? Una vez les dejo esta incógnita. Busquen en un diccionario bibliográfico universal Jesucristo. Ahí le da de todos los personajes famosos en qué año nació y en qué año murió. Pero ninguno le dice que nació en el año 1. Se equivocó Dionisio. Algunos dicen 4 años, 3 años de la era cristiana nació recién Jesús, porque están equivocados. Dionisio se equivocó. Y eso lo saben las personas ya que les gusta la historia, historiadores, ¿no? Que el calendario está errado.
porque Dionisio se equivocó y después de algunos años que ya los historiadores comenzaron a datarlo de la fecha que dijo Dionisio, ahí se dan cuenta que ha habido error del calendario. Entonces, no se atreven a hacer el cambio porque sería un caos en datos históricos. Todo va a cambiar, todo lo que hemos estudiado. Cristóbal Colón vino acá el 12 de octubre de 1492, ¿no? Es la fecha. Ya no sería ni el mes, ni la fecha, ni el año. Entonces sería una fanesca de fechas históricas que mejor dejaron ahí y lo aceptamos que hay error. La Biblia, que es la palabra de Dios y no tiene equivocaciones, aquí está, esto es lo más correcto que podemos tener. Y encontramos que la palabra de Dios es una maravilla. Sí. Muestra las cosas exactas. Y que esta profecía, hermanos, no es fácil. Es un poco difícil de estudiarla. Pero cuando uno estudia, se concentra y le toma la hilación que es tan lógica y tan fácil, que dijo, wow, ahora sí lo entiendo, pero lo más que entender las restas y antes o después de Cristo, está lo que iba a suceder al terminar los 2300 años, que eso nos llena de felicidad, de alegría, de que no es una iglesia más que pertenecemos, la última etapa de la iglesia remanente, y que Dios nos ayude a entenderlo. Amén. Gracias, pastor, por el aporte. No sé si hubiese una pregunta más aquí para poder concluir en esta noche. Y por el tiempo, no se preocupe, pastor Rivas. Hoy es el día del Señor y todos están en casa. Yo quiero hacer una pregunta. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ana Miriam Lombeira, perdón, disculpen, no prendo la cámara. La profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿solo la iglesia adventista es la única iglesia que maneja esa profecía o alrededor de todo el mundo existe otras iglesias que manejan también esa profecía? Esa es mi curiosidad. Que yo sepa, a raíz del gran chasco que se llama, otra anécdota. Yo estaba en Quito, creo que trabajando cuando estaba de director administrativo de la clínica. Regresaba a la casa y prender el televisor. Me gusta periódicamente volver al canal History, el canal de historia. Estoy llegando y puse el History porque hay hechos comprobados históricamente. Y ahí veo a Guillermo Miller. Y habla ahí el gran chasco, el gran fraude del año 1844. Y veo ahí una reseña histórica y sale Guillermo Miller, ¿no? Y dijo, wow, y esto, es que hubo un gran despertar en Estados Unidos más o menos alrededor de esa fecha, 1844, para que tengan una idea. 1833, en el sur de Canadá y en el norte de Estados Unidos, sucedió una cosa fuera de serie. No se ha repetido más. Cayeron en el norte de Estados Unidos y sur de Canadá como 200,000 estrellas fugaces. Un espectáculo que, dice los astrónomos, nunca se ha vuelto a repetir. Que cayeron estrellas fugaces. Están estudiando la Biblia, el libro de Daniel, y ahí dicen en San Mateo que es como señales del tiempo del fin. Habrá señales en el sol, la luna, las estrellas caerán del cielo. ¡Wow! Y comienzan a leer esta profecía que se va a terminar históricamente, etcétera. Es cierto. Y con esa cantidad de estrellas que cayeron el día
miles aceptaron. Y Guillermo Miller previamente había estado estudiando la Biblia. Era un capitán, tenía un poco de dinero, ya jubilado, y comenzó a leer, era agnóstico, voy a leer la Biblia, versículo por versículo, desde el Génesis, unos versículos, etc. Y llega Daniel y encuentra esta profecía que hemos estado, a grosso modo, estudiando y desarrollando. Y él dice, ¿y esto? Y comienza a estudiar. Le fascina la profecía. ¿Sabe cuántos años estudió Guillermo Miller esta profecía? ¿Alguien sabe? Aquí mi secretaria ya se recordó. Estuvo 13 años investigando, yendo a las bibliotecas, preguntando a los rabinos, preguntando a los judíos, la reedificación del templo y el cristianismo. Todo esto comenzó a estudiar. La esposa pensaba que se había hecho loco. Entraba, era jubilado, tenía dinero, estudia, sale con gráficos, sale con anotes, ahí va a las bibliotecas y estudia, y mientras más estudia, hace gráficos, pero era laico, no era pastor, y está estudiando. Y cuando viene el sobrino, ¿qué estás haciendo? ¿Ustedes han visto la película de Guillermo Miller? Es interesante. Viene el sobrino, ¿y eso? Y esta profecía, y la conocía ya al dedillo porque había estudiado y todo. ¿Por qué no predicas? Yo no soy pastor, yo soy laico, era bautista. Y entonces, no. Y llega un día, yo he visto la película de Miller. Tío, el pastor manda a decir de que está enfermo y no puede predicar. Yo les he dicho a los hermanos que los voy a llevar a usted para que explique lo que usted me explicó de los 2300 años. No, yo no soy pastor. Y en la película sale Guillermo Miller. No, yo no sé hablar, nunca he hablado en público. Y el sobrino, medio asustado, lo ve que se va a rodilla. Y él había dicho en una oración, si alguien me pide que le explique esta profecía, yo lo explicaría. Y ahí mientras está orando, yo no soy pastor, tú dijiste que si alguien te pide, anda, predica y regresa donde el sobrino. Coge los gráficos, vamos a la iglesia, voy a predicar. ¿Sabe qué predicó? 2300 años. Y ahí, como él no era elocuente ni un gran orador, nada, sino que con los datos que tenía, lo que había investigado, todo el mundo lo aceptó. Y le invita a que de tarde siga explicando y después que siga explicando y se comienza a invitarle hasta que comienza a hacer un movimiento interdenominacional, que es lo que se estudia en historia eclesiástica, que nunca ha vuelto a suceder, porque de presbiterianos, maranatas, católicos, un sacerdote católico, Manuel Lacunza, que se puso como seudónimo, escribió La venida del Mesías en majestad y gloria, basado en Daniel, y comienza judíos que comenzaron a estudiar la profecía. Judíos también predican que algo va a pasar cuando termine la profecía. Será purificado, el santuario será purificado. ¿Recuerdan lo que dijimos el viernes pasado? Dios le dio unos planos de hacer el santuario. Todo era simbólico. Todo apuntaba al Mesías en el mismo santuario. Y la fiesta más solemne del judío era el Yom Kippur, donde se pedía el perdón de los pecados de todo el año, la fiesta más solemne de todas las fiestas ceremoniales de los judíos. Y se purificaba el santuario. Y cuando dice acá, y el santuario será purificado, esa purificación era simbólica. Por eso dice Pablo cuando escribe a los cristianos hebreos, el fin de mi discurso, lo que yo puedo concluir mi discurso, es que tenemos en el cielo, en el verdadero santuario, Jesús entró en el santuario celestial. En el Yom Kippur nuestro espiritual estamos, que tenemos que pedir el perdón de los pecados porque Jesús muy pronto va a venir. ¿Alguna otra acotación?
¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta, algún aporte? Pastor, Ya. entendemos nosotros los adventistas que a partir de 1844 se inicia el juicio investigador también, porque Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Se puede entender también que a partir de 1844 es el inicio de la iglesia de la Odisea. Sí, Es la pregunta. sí, puede ser. Puede ser. Gracias, pastor. Es la última etapa de la iglesia de la Odisea. Pero ahí cuando hablamos de la Odisea, no sé si ustedes se ponen nerviosos, pero yo me pongo nervioso. Amén. Sí, pastor. Porque es la peor etapa de la iglesia. Ni fría, ni caliente. Ahora, como no es fría, Dios le va a vomitar, dice ahí, ¿no? Y siempre que nos entramos en esos temas y vemos la realidad de nuestras iglesias, no sé cómo está tu iglesia. ¿Se parece a la iglesia de la Odisea? Ni fría ni caliente. Hay tibieza espiritual, pero aunque es la peor etapa espiritualmente hablando, buena porque es la última etapa y ya Jesús está próximo a venir. Pero a esa etapa, la más feíta de todas las etapas. La hermana Joy dice que habrá iglesias que ni siquiera 1 en 20 están listos para encontrarse con Jesús. Wow, ni 1 en 20. Quiere decir que 19 de 20 no están preparados para la venida de Jesús. Eso hace temblar. Pero que Dios nos ayude. Pero está la mejor invitación de todas las 7 etapas. Es la famosa invitación que hace Jesús. Apocalipsis 3:20. Ese es para la iglesia de la Odisea. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Eso fue dado a la iglesia de la Odisea. No es para los paganos, no es para los que no pertenecen a la iglesia de la Odisea, la última etapa de la iglesia de Dios. Dios está a la puerta, pero no entra Jesús. Él toca. Y puede ser que esta noche nos esté tocando, ahí tocando la puerta. Quiero ser tu ayudador, deja la tibieza espiritual, conságrate a mí, vuélvete a mí y podamos hacer un acto de contrición, la última etapa de la iglesia. Estamos viviendo el adventismo, porque una cosa es predicar y otra es vivirla. Que Dios nos ayude a vivir. ¿Qué significa la palabra adventista? Busquen el diccionario. Es bonito. Mantenimiento. Cuando yo De Cristo. hace años yo busqué un diccionario etimológico y busqué la palabra adventista. Interesante. Busquen un diccionario etimológico. Dice adventista, el que espera el santo advenimiento. Wow. ¿Quién es un adventista? El que está esperando la venida de Jesús. Y a veces cuando yo tengo estos temas o estas conversaciones como con ustedes, si Jesús hubiese venido ayer, ¿cuántos de los que estamos en la pantalla estaríamos entre los salvados? Wow. Eso quiere decir que debemos hacer un examen y decir, bueno, Señor, estudiando la Biblia, estudiando profecías, estamos viviendo en la 7ª etapa de la iglesia. Estamos viviendo en la última etapa previa a la venida de Jesús, el juicio investigador. Hay una purificación, entre comillas, purificación del santuario celestial. Pero el día más solemne para el judío es el día que debe ser el día de hoy.
y que Dios nos ayude este sábado a estar más cerca de Dios y que vivamos el adventismo. El que tiene esta esperanza, dice la epístola, se purifica como Él también es limpio. Y que tengamos un sábado bonito y feliz. ¿Podemos tener una oración, pastor? Amén, amén. Gracias, Pastor Augusto, una vez más. Gracias por el tiempo, la disposición. Vemos que Dios lo bendice mucho con sabiduría para enseñar de manera clara, sencilla, pedagógica. Creo que pues estamos muy agradecidos todos acá y gracias también por el deseo. Justamente íbamos a pedir que tenga usted la última oración. No sin antes igual recordar a los hermanos que mañana estará a las 2:30 el pastor Cristian Álvarez y él nos va a explicar la doctrina de la Trinidad. Va a ser muy importante también participar el día de mañana a las 2:30, así que todos cordialmente invitados. Pastor Rivas, gracias y tenga pues la oración final. Ya, y antes de la oración final me estoy acordando, veo a dos exalumnos del teológico, ¿eh? Yo me acuerdo cuando estudiamos el santuario, creo que fue, ¿no? El santuario, y que ninguno, todos iban a tener la calificación y que califiquen los compañeros, que expliquen los 2300 años. No sé si se acuerda Washington y Fernando. Interesante porque a veces no es tan fácil, ¿no? Y quién sabe, termino con una anécdota. Yo estaba en un campamento de jóvenes adventistas y había llegado un pastor nuevo que era presidente de la misión, Dwight Taylor, que cuando estalló la revolución en Cuba y cuando ya se declaró Fidel Castro comunista-leninista, los gringos tuvieron que salir de La Habana. Y él era pastor adventista en una iglesia nuestra en La Habana, Cuba. Y entonces él contó algo interesante de dos jóvenes adventistas que cuando vino la euforia de que querían libertad política, estaban cansados de un dictador en Cuba y se levantó Fidel Castro como movimiento de restauración y libertad. Dos jóvenes adventistas ingresaron a las milicias de Fidel Castro para tener libertad. Y estuvieron ahí. Medio raro que jóvenes adventistas ingresaran en las partes políticas, pero esa es la historia que contó el pastor Taylor en la fogata de un viernes de noche. Y entonces contó lo siguiente, que cuando ya Fidel Castro se declaró comunista, leninista, ateo, ya, y no quería ninguna religión, y lo expulsaron aquí el pastor, él conocía esa historia. Entonces, cuando esos jóvenes escucharon comunista, leninista, y que la religión es el opio, la droga del pueblo, ¿qué hacemos aquí adentro nosotros? Escapémonos. No, dijo, no, si escapan nos siguen, nos matan. Pues pidémosle al comandante que nos dé libertad. Y pidieron audiencia a los dos jóvenes adventistas para hablar con el comandante Fidel. Entonces, y el pastor Dwight Taylor explicaba que en la primera tentativa de derrocar al presidente de Cuba, fracasaron las milicias y huyeron por su vida y fueron atrás del colegio adventista de Santa Clara a esconderse en las montañas. Pero de noche venían al colegio adventista a ver agua, comida, y le atendieron bien, le dieron agua, le dieron comidas, y a veces asistían a los cultos. Y entonces estos dos jóvenes piden audiencia y le dicen, comandante, nosotros le admiramos, entramos al ejército para tener libertad en nuestra patria, pero usted se declaró comunista, ateo. Nosotros creemos en Dios, no queremos desertar, autorícenos salir. Y entonces le dijo Fidel Castro a los jóvenes, ¿ustedes son adventistas? Sí, somos adventistas. Y entonces
en esa noche los testimonios se pusieron interesantes, ¿no? El pastor Dwight Taylor estaba explicando eso. Y dijo Fidel Castro, tráigame una Biblia. Y ahí fueron a buscar una Biblia y le trajeron una Biblia a Fidel Castro. Y les dijo así a los jóvenes, miren, aquí hay una Biblia. Y le contó que él aprecia a los adventistas y que él conoce a la iglesia adventista. Está agradecida porque les socorrió en los momentos que debían socorrer. Yo asistí a un culto adventista. Yo escuché la profecía de los 2300 años. Muéstrenme que son adventistas. Aquí está la Biblia. Explíquenme los 2300 años. Yo cuando escuchaba eso, ¡wow! Y yo me acuerdo hasta ahora y dijo, bueno, mañana seguimos porque ya es muy tarde. Toditos los jóvenes, hasta yo mismo, no, digan que terminó, ¿no? Y entonces, si yo les dijera, ¿no? Expliquen ustedes la profecía de los 2300 años. ¿Cuántos podrían explicarlos? ¡Wow! ¿Cómo termina la historia? La historia es bonita, porque uno le dice con el hombro al otro, porque pues sabía que el otro conocía Biblia, ya sea con el codo, y entonces el joven abrió lo que leímos esta noche. Daniel capítulo 8 y 9. Y cuando está en la mitad, Fidel le dijo, alto, ustedes sí son adventistas, ustedes conocen la Biblia, tienen libertad de salir del ejército. Y entonces el pastor hacía la reflexión, y si no podía explicarlo, ¿qué hubiera sido de ellos? ¡Wow! ¿No? Tal vez hubieran muerto. Al paredón. Pero que Dios nos ayude, ¿no? No es tan fácil dar un estudio, pero dominemos lo primero, investiguemos lo primero, y una vez el Espíritu Santo nos va a ayudar. Así que vamos a orar y que Dios nos dé un resto del sábado muy bonito y feliz. Vamos a orar. Amado y Santo Padre, te damos gracias porque podemos estudiar tu Biblia. Podemos comprobar las profecías de la Biblia, que no necesitan interpretación aparte, sino concentrarnos. Y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo podemos entender las profecías, aunque sean difíciles de entender, pero con tu ayuda, con tu ayuda del Espíritu Santo, investigando, podemos confirmar que las profecías en las Sagradas Escrituras, todas se han cumplido. Todas las que tienen que ver con fechas se han cumplido. Que tú amaste a la segunda etapa de la iglesia judía. Diste una profecía, un extracto, apartaste una cantidad de años, 490 años extras, para que si estudiaban las profecías hubieran aceptado a Jesús en su primera venida. Pero dejaron de estudiar. Ayúdanos a nosotros a estudiar, a entenderlo y impresionar nuestras mentes en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, el cumplimiento de tantas profecías. Faltan eventos que ya no tienen fecha. La última fecha con fecha exacta de los 2300 años. Ahora estamos en tiempo de gracia. Queremos suplicarte, amado Dios, que nos ayudes a predicar la palabra, no solo con palabras, sino también con nuestras vidas. Ayúdanos a estar listos para que si tú hubieses venido ayer, hubiésemos sido considerados como candidatos para la patria celestial. Este sábado síguenos bendiciendo. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprenderla y después enseñarla. Quédate en nuestras vidas para siempre y ven pronto, Señor Jesús, porque te estamos esperando. Favores, bendiciones que te suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.